Bueno, comparte este video, comenta, dale a me gusta, envíaselo a tus amigos, a tu grupo de WhatsApp. Este contenido lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, muy especial para todos los dominicanos, principalmente a los dominicanos que han sido perseguidos, maltratados, vulnerados, que el sistema lo ha golpeado. Para eso está esta plataforma, para eso está Néstor Mateo, para eso está este contenido que lo hacemos responsablemente para ustedes. Miren, hay un fenómeno de hace ya muchos años que se ha ido fraguando, que se ha ido endureciendo dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo siempre he dicho que en las Fuerzas Armadas tú vas a encontrar tres clases sociales. Tú vas a encontrar un grupo mayoritario que es la gran mayoría, que es el cimiento de las Fuerzas Armadas, que es el grupo mayoritario, que es quien hace los trabajos difíciles, que son los alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tú vas a encontrar entonces los militares egresados de las academias, que eso, bueno, agotan 4 años de formación, se van especializando, entonces son, diríamos, lo que salen como segundo teniente y van ocupando diversas posiciones en su desarrollo como militar. Y tú vas a encontrar entonces la élite militar, los grupos, los militares que son hijos de los generales, hijos de los funcionarios, de los políticos, de muchos recomendados por empresarios. Eso es una élite. Por ejemplo, tú vas a encontrar en la Fuerza Aérea que pilotos que la institución, las Fuerzas Armadas, gastó recursos, tiempo para formarlo, y tú vas a encontrar a esos pilotos de la Fuerza Aérea, muchos, pues, pilotándole los helicópteros a los empresarios de la República Dominicana. Se dedican, el Estado invierte para que esos pilotos entonces estén al servicio del empresariado dominicano. Esas son parte de la élite, que son recomendados y por eso que pueden llegar inclusive a ocupar posiciones, como es el caso del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, como es el caso de Peña Antonio, que fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y era piloto de un grupo empresarial que se benefició de eso. Y luego entonces el presidente Fernández lo ubica como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Eso pasa en muchos sectores de la sociedad dominicana, de las fuerzas vivas de la República Dominicana. Esa es, diríamos, la segmentación de esa composición de las Fuerzas Armadas. Grupos que son recomendados, hijos de fulano, oficiales egresados de la academia que hacen carrera, y los alistados, que son, diríamos, la parte operativa, que son los obreros, aquellos que verdaderamente trabajan y que muchos oficiales se han beneficiado del trabajo que hacen esos alistados porque hacen negocios con ese grupo marginado y que esperemos que en lo adelante pueda ir cambiando esa visión, que puedan hacer carrera también los alistados. Miren, si ustedes analizan en los últimos años, que eso ha pasado permanentemente, en los últimos años ha habido una gran cantidad de oficiales académicos
envueltos en corrupción, actos vandálicos que deshonra lo que es el honor militar y que traicionan a la República Dominicana, a la nación dominicana. Cuando tú analizas desde los casos corales, Coral 5G, te va entonces la Operación Lobo, que son los casos, pero esos casos están compuestos por muchísimos oficiales envueltos en estos actos de corrupción. Pero también oficiales envueltos en actos de narcotráfico, oficiales académicos. Y el último caso que estamos viendo ahora es dos oficiales envueltos y unas acusaciones envueltos en temas de corrupción, de delincuencia, con las acusaciones que ellos están haciendo. Yo creo, porque obviamente estarán ellos más expuestos en esos temas, porque los oficiales académicos ascienden, hacen conexiones, buscan políticos, empresarios y ocupan posiciones. Y cuando ocupan esas posiciones, ellos van listos para dar un palo. Eso es tan así. Y aquí quiero llamar la atención a los altos mandos militares y al presidente de la República. Algo que se está dando desde las academias, y yo que sigo las plataformas digitales, sigo las redes sociales. Primero, yo soy un hombre de 41 años de edad. Y yo ingresé a las Fuerzas Armadas a los 16 años de edad. Lo que significa que ya yo tengo una experiencia y ya yo vi cómo era el comportamiento anteriormente versus el comportamiento de ahora. Aunque muchos de los que están involucrados en estos actos vandálicos ya podríamos decir que son guardiaviejos, que deberían tener otra visión, otro criterio, más porque ahora la sociedad está más expuesta, ese efecto demostrativo que quiere la gente, el deseo de tener, de pertenecer, quieren involucrarse en lo que sea para llamar la atención. Ese fenómeno, y lo estoy viendo en las plataformas digitales actualmente, muchos jovencitos que están en las academias, tú lo ves en las redes sociales con un comportamiento que era difícil verlo en aquellos años. Le ponen una música de fondo de esos dembow que incitan la corrupción, la delincuencia, mostrando relojes. Lo he visto tanto del ejército como de la Policía Nacional, con cierto lenguaje. Y cuando uno conversa con muchos de esos oficiales, de esos jóvenes, no se ven tan tímidos. Tienen una intención. Y es dar un palo. Oye esto, ellos dicen, yo quiero llegar a capitán y tener mi apartamento, tener mi carro y tener por lo menos un negocio. Esa es la visión cuando yo sea capitán. Sabemos que la Guardia no es así, porque hay mucha gente que llegan que son coroneles y no tienen eso. Yo no estoy haciendo una apología a la pobreza, pero hay que entender la realidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué te indica eso? Bueno, que hay un deseo y hay una competencia entre ellos de demostrar quién puede conseguir más dinero. Si no hay una voluntad dentro del mando militar de tratar de fortalecer las instituciones para cuando ocupen ciertas posiciones, no pase lo que está pasando hoy día, que hacen lo que quieran.
Lo llaman como si como si fuese un premio ocupar ciertas posiciones. Y yo le pregunto a ustedes, bajo ese esquema, ¿qué nosotros podemos esperar hacia el futuro ulterior a posteriori? ¿Qué podemos nosotros esperar frente a ese deseo, descontrolado, a ese deseo sin rumbo? En las Fuerzas Armadas, el que llega a las Fuerzas Armadas no puede ir con la intención de hacerse rico. Es como la labor del periodista, que hoy muchos periodistas son multimillonarios porque hacen negocio con la comunicación, con la verdad. Eso pasa. Porque el servicio militar y policíaco es un sacerdocio. El que entró es a servirle a la patria, pero no a enriquecerse, porque no hay forma, señores. Si tú revisas los presupuestos, con lo que cuenta la institución, no hay forma para tú enriquecerte. De la única forma que existe es si tú te lo robas. Si te roba el dinero. Entonces yo creo que deben empeñarse, y claro, yo tengo la información que se ha implementado enviar a los oficiales que egresan de las academias a las unidades. No mandarlo. Señores, pero yo conozco un coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana que desde que salió de la academia fue enganchado con un funcionario. Nunca pasó por un cuartel, un coronel de la Fuerza Aérea que yo lo conozco, del equipo de Danilo Medina. Metido, abriendo puertas, toda la historia de su carrera militar. Coronel, ¿qué va a pasar ahorita? Y que está bien, está picando ahora también. ¿Qué va a pasar ahorita? Ese llega, un canchanchan de él, al poder, lo mandan a la Fuerza Aérea a comandar la Fuerza Aérea. Pero nunca se grajeó con los guardias, nunca comandó un escuadrón, nunca comandó una unidad, nunca fue ejecutivo, nunca fue a su director ni nada de esa vaina, sino metido. Claro, le dan las subdirecciones y las direcciones sabemos cómo es que se la dan. Te ponen ahí, tú sigues tu trabajo primario, que es abrir puertas, pero tú eres director de una unidad en la Fuerza Aérea. Y hay otro que está haciendo el trabajo por ti, pero tú eres el director. Y yo quiero que revisen eso porque desde el inicio se están construyendo estos fenómenos que va a convertir el país en un desastre y se puede convertir en el futuro en un narcoestado. Este país, si siguen con esa oficialidad, dándole estos privilegios y se demuestran a través de las redes sociales cuando son un embrión, cuando son niños dentro de las Fuerzas Armadas, ya se está desarrollando el deseo excesivo de pertenecer, de tener, de dominar, de buscar cuarto. Y hay una competencia a lo interno de las Fuerzas Armadas. ¿Quién consiga más cuarto en este país? No es posible que todos los días tengamos nosotros un escándalo de un coronel, de un general metido en problemas, metido en robo, implicado en corrupción. No es posible, un país no resiste esto. Yo creo que tienen que prestarle la debida atención. Lo que le estoy diciendo, señores, se lo estoy diciendo a ustedes para que cuidemos el país, para que cuidemos las instituciones públicas, para que cuidemos las Fuerzas Armadas, que es una institución de tanto valor, de tanto prestigio. Pero si seguimos con bajo esa dirección, bajo esa conducción, señores, este país se va a perder. Los oficiales que están saliendo de las academias, que no quieren agotar su proceso, porque no es verdad. A mí, usted no me lo va a decir, a mí no, a Néstor Mateo no, a mí no, a otros sí, pero a mí no. Insisto, yo tengo más de 20 años
conociendo el sistema militar. Yo siempre fui un espectador. A mí siempre me dirigieron. Yo sé toda la corrupción y la delincuencia. En años anteriores, para que tú veas, para que ustedes vean que no le estoy inventando nada, y me dice que ha mejorado sustancialmente en el caso de los comedores. Las cocinas, señores, se la daban a un oficial, la mesa, y lo que le daba a los militares, a los oficiales y a los alistados, señores, era tierra prácticamente, las peores comidas. Pero ellos nada más cumplían y le daban lo mismo. ¿Para qué? Entre menos tú inviertes, más dinero te queda. Porque esa es la visión. Y en los servicios de inteligencia, como el J2, como el A2, M2, todas las unidades de inteligencia tienen presupuesto. Pero eso no se audita, eso no se fiscaliza. Y la corrupción más grande lo tienen esos esquemas de inteligencia, señores. Pero venga acá. El presupuesto que le envían, ¿cómo se maneja eso? No hay control ahí en eso. Eso es una parte. Pero cuando lo envían para una institución pública, manejan la nómina antojadizamente y meten al que quieren, comienzan a hacer desorden. ¿O ustedes no recuerdan cómo eran las subdirecciones? Que por eso fue que la pusieron a 2 años. Ellos mismos provocaron que la pusieran a 2 años para tú ocupar una dirección. ¿Por qué? Porque estaban reventando la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Cada 6 meses vendiendo sus direcciones. Vendiéndola literalmente. Vendiendo las subdirecciones y las direcciones. No la cobraban muchas veces a quien se la asignaban. ¿Por qué? Porque es una visión corrupta delincuencial. Y esos oficiales, muy lamentable eso, que usted, que se supone que estudió, que se preparó, que tiene una visión ética, profesional, correcta, se presta para esos actos vandálicos y quieren exigir transparencia y quieren exigirle a los demás y que quieren meter preso para que hagan la cosa bien. Yo le digo, les recomiendo, préstenle atención a lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Préstenle atención a los futuros oficiales, comandantes, generales, tenientes, coroneles, mayores, oficiales superiores. Préstenle atención a los cadetes. Préstenle atención a los cadetes porque desde ahí es el cimiento, es el origen, es la génesis de todos los problemas. Es desde ahí. Ya ellos salen con una visión distinta. Son tenientes cuando a los 12 años que ya yo soy capitán, quiero tener una jipeta, un apartamento y una finca y un negocio. Esa es la visión que tienen estos tipos. Y eso no está bien. Yo creo que la visión, claro, tú vas a trabajar, pero es con lo que te corresponda. Y cuando tú me dices que tú quieres tener apartamento, jipeta, finca y negocio dentro de las Fuerzas Armadas, trabajando en las Fuerzas Armadas, usted está robando, porque no hay forma que usted pueda lograr eso. No hay forma que lo pueda lograr. Y no es justo que en 5 años, porque se destapó, señores, tantos escándalos de coroneles, generales, mayores, capitanes, metido en narcotráfico, metido en robo administrativo, en corrupción, en delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando con las instituciones castrenses? ¿Qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas? Si esa es la visión, presidente de la República, pronto tendremos un narcoestado dominado por los narcotraficantes, el Estado Dominicano. Y si no, pregúntale a Venezuela quién domina si no es el cartel de los soles, que tienen el dominio del poder político y tienen el dominio de las drogas en Venezuela. Y eso mismo va a pasar aquí en República Dominicana si siguen con esa visión desenfrenada de corrupción y delincuencia administrativa y tantos militares metidos en problemas, en corrupción y policía también
metidos en actos de delincuencia, robando y atracando el presupuesto de los dominicanos y de los militares principalmente. Esto es una advertencia que yo le estoy haciendo a ustedes. Y los militares serios que se empoderen frente a ese tema. El alto mando que tome carta en el asunto frente a ese tema, porque se va a complicar esto y le van a generar un gran problema a los dominicanos con esos actos vandálicos de corrupción que está sucediendo, principalmente los oficiales que son egresados de las academias. Obviamente ellos están ocupando las posiciones, están más expuestos, pero eso viene desde el origen. Ya los cadetes, los tenientes nuevos que están surgiendo, están deseosos de tener, y eso hay que corregirlo a tiempo, porque si no se va a perder las Fuerzas Armadas.